Amados hermanos, tengan todos buenos días en el nombre del Señor. Un privilegio y un verdadero gozo poder reunirme a través de este medio con ustedes, hermanos, porque sabemos que lo hacemos con un propósito: el de adorar a nuestro Padre Celestial y de cada día darle las gracias por todo lo que hace por nosotros. Sigamos firmes, hermanos, en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, pero no nos desanimemos, no olvidemos ese primer amor que dio todo por nosotros. Así que yo te invito a que ahí donde estés, hermano, dispongas tu tiempo, dispongas el corazón para que el Señor pueda obrar en cada una de nuestras familias. Gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo que tú nos das, que tú nos regalas, por este nuevo día, Señor, que tú nos permites vivir, Señor, porque es por tu voluntad, es porque así tú lo has querido, Señor, que nosotros estamos en este momento donde estamos, Señor. Gracias, Señor, si estamos pasando momentos buenos, si estamos pasando momentos malos. Todo tiene su tiempo, Señor, y tú todo lo tienes, Señor, arreglado, Padre, porque tú amas a tus hijos y tú nunca nos desamparas, Señor. En este momento pedimos que tengas el control de este tiempo y cuides a cada uno de mis hermanos que está en sus hogares, Señor. Ahora en este tiempo que no podemos salir, Señor, que tú fortalezcas a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te lo pedimos a ti, Señor, porque sabemos que eres tú el único que puede hacer las cosas, Padre. No permitas que nuestro corazón se enfríe, Señor. Apasionados queremos estar de ti todos los días, Señor. Queremos ser como ese barro que se deja moldear por tus manos, Señor. Queremos ser hijos que agraden tu nombre, Señor. Te lo pedimos a ti, Padre. Cuida de nuestro corazón, Señor. Cuida de nuestra mente, Padre. Cuida de nuestra familia, Señor. A cada uno de nosotros, cuida esta iglesia, Padre. Cuida la vida de los integrantes de esta iglesia, Señor. No permitas que nuestra fe decaiga, Padre, sino que cada día crezca más, Señor. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Qué tal si tú dispones tu corazón y abres tus labios para adorar a nuestro Rey? Dile: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Cada día, Señor, queremos ser renovados por ti, Padre. Queremos dejar ese viejo hombre, Señor, y acercarnos a ti, y que nuestra adoración pueda llegar a tu presencia como un olor fragante, Señor. Si en estos días, Padre, nosotros hemos caído, si hemos hecho algo que no te ha agradado, Padre, aquí venimos ante ti con las manos levantadas a pedirte que tú renueves nuestra vida, Señor, que nos hagas un vaso nuevo, Padre. Queremos llegar a ti, Padre, limpios de corazón, Señor, para poder adorar y exaltar tu nombre, para que tú puedas decir: he aquí, aquí está mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu voluntad. ¿Qué tal si le alabas, si le adoras? Yo quiero ser
Señor amado. Y como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, un vaso que agrade tu nombre, Señor, un vaso que refleje tu amor, Padre. Oh sí, Señor, aquí estamos, y utilízanos para ser ejemplo ante los demás en medio de este dolor, Señor, que muchos pasan en medio de esta aflicción. Te pedimos, Señor, que tú utilices nuestra vida, utilices, Padre, nuestra boca para poder llegar a aquellos que necesitan en este momento de ti, Señor. Heme aquí, Señor, estamos dispuestos ante ti. Utilízanos, Dios. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, y llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, y llevaré tu gloria a las naciones. Y llevaré tu gloria a las naciones. Hermoso momento de alabar al Señor, hermanos, de adorar su nombre. ¿Cuántos se gozan adorando a Dios? Yo sé que ahí estás en tu casa diciendo amén. Nos tocó, hermanos, vivir estos tiempos de nuevo. Ya la iglesia de nuevo aquí, las personas vacías, pero yo sé que ustedes ahí en su casa están en un mismo espíritu. Y la palabra de Dios dice que cuando dos se ponen de acuerdo en un mismo espíritu, la presencia del Señor desciende. Y yo sé que hay muchos hermanos ahí detrás de estas pantallas, en sus salas, en sus cuartos, adorando al Rey de Reyes. Y así que vamos a decirlo, vamos a alabar al Señor y vamos a decirle gracias, Padre, porque aún en medio de este tiempo difícil yo sigo firme y tú sigues conmigo cuidándome. Tu pueblo dice gracias, Señor, aún en medio de estos tiempos difíciles. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias,
porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tú has sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación, vamos, decláralo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo, Señor, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque mejor es un día en tu casa, Padre, adorando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor. Vamos a declararlo, que mejor es un día en su presencia, dilo. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Arde mi alma, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios.
grandeza de Dios. Aunque no podamos estar físicamente juntos, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios se reúne para alabar, ¿qué dice la Biblia? Suceden cosas maravillosas. Que el Señor nos esté enseñando en este momento que toca de su palabra. Concentrémonos todos, hermanos, agarra tu espada y juntos escuchemos el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Amados hermanos, muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que tenemos de poder juntarnos como iglesia para alabar su nombre, para regocijarnos en nuestro Señor. Y yo creo que siempre hay mucho por qué agradecer, amados hermanos, porque vivimos bajo la gracia de Dios, bajo su amor y misericordia cada día. Si pensamos en todo lo que Dios hace en nuestra vida, nos cansaríamos, ¿no?, de poder enumerar todo, porque todo está bajo la mano de nuestro Señor. ¿Qué tal si en esta hora, después de este tiempo de adorar a nuestro Padre, podamos disponer nuestro corazón para su palabra? Y antes de ello, ¿qué tal si oramos, pidiéndole a Dios que sea su Santo Espíritu, ministrando nuestros corazones, guiándonos a su verdad, a su perfecta voluntad? Queremos ser no esos oidores olvidadizos, sino los hacedores de su palabra. Bien, ¿qué tal dice y dispones tu corazón? Amado Padre, queremos agradecerte por tu grande amor y misericordia que obran en nuestra vida. Gracias, Padre eterno. Tenemos ese privilegio precioso de poder, Señor, acercarnos ante tu presencia y poder, amado Dios, alabar, bendecir tu santo nombre. Bendito Dios, entrar por tus atrios, como dice tu palabra, con acción de gracias, con alabanza, con profunda gratitud en nuestro corazón por todo lo que tú haces, amado Dios, en nuestra vida. Gracias, Padre, porque no ha faltado pan en nuestra mesa. Gracias, amado Dios, porque aún en estos tiempos difíciles podemos confiar en ti y tú eres quien guarda nuestras vidas de todo mal. Amado Dios, tú eres quien nos sostiene con poder, Padre Santo. Gracias, Dios precioso. No porque lo merezcamos, Padre, sino porque eres un Dios bueno y lleno en amor y misericordia hacia nuestras vidas. Amado Dios, en esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón para tu palabra. Y sea tu palabra, Señor, esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera en nuestros caminos, que nos permita, amado Dios, vivir bajo tu gracia, en obediencia y fidelidad a tu palabra. Amado Dios, sea tu Santo Espíritu dándonos entendimiento, conocimiento tuyo, Padre. Revélanos, Señor, esos secretos profundos que están en tu corazón y podamos vivir siempre alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Padre. Usa mi vida también, amado Dios, en esta hora. Pueda ser instrumento de tu mano, Padre. Bendito Dios, gracias. Toda la gloria sea para ti, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Estamos en la 5ª semana. Y en esta vez vamos a ver la purificación del templo. Templo, el término es en latín, significa templum. Designa, ¿no?, un edificio sagrado donde se reúnen, ¿no?, los congregantes para rendir culto a Dios. Dios siempre estuvo pensando en el ser humano y estableció todo lo necesario para esa relación, esa comunión con su presencia. Y en Juan 4, por ejemplo, encontramos a la mujer samaritana y a nuestro Señor hablando respecto a ello exactamente, donde la mujer le dice, nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Gloria a Dios, estamos en ese tiempo. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran.
Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al espíritu de Dios. Ese es el corazón de Dios cada vez que nosotros nos acercamos al templo a adorar a nuestro Padre. Pero claramente dice nuestro Señor que ha llegado el tiempo en que ya no es necesario ir todavía hasta Jerusalén para adorar a Dios, porque Dios es espíritu y lo podemos adorar a nuestro Padre en todo tiempo, con nuestra vida de obediencia, de fidelidad, con nuestro corazón siempre dispuesto a agradar a nuestro Padre. Pero vayamos a esta enseñanza. En 2 de Crónicas 5, 11 al 14, encontramos la edificación del templo, ese templo glorioso que hizo el rey Salomón, para el cual su padre había reunido todo lo necesario para esta construcción. Realmente fue magnífico, y cuando se terminó al cabo de 7 años de trabajo, lo consagra al Señor y dice en este pasaje, en el versículo, vayamos al 13, dice: entonces todos unidos se pusieron a tocar las trompetas y a cantar a una voz para alabar y dar gracias al Señor, haciendo sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales mientras se cantaba. ¿Qué se cantaba? Se decía: alaben al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. En aquel momento, dice, el templo del Señor se llenó de una nube, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado el templo. Como vemos, nuestro Señor hace su presencia. El templo viene a ser esa instalación donde Dios se hacía presente con el hombre, donde Dios tenía esa comunión con el hombre, donde se acercaba al ser humano ante la gran necesidad que el hombre tiene de Dios. Con ello vayamos al principio. El templo es la casa de oración, lugar para adorar y tener comunión con Dios, y en Cristo fuimos constituidos templo del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Ahora somos nosotros templo de nuestro Señor, porque Dios nos alcanzó por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, que es el que gobierna nuestras vidas, que es el que vive en nosotros. Y nos hemos convertido en ese templo de nuestro Señor. Pero vayamos. Dios constituyó el templo como lugar de comunión, ¿no?, con su santa presencia, para que el pueblo de Dios glorifique su nombre permanentemente, porque nosotros hemos sido creados, dice, para gloria de Dios, tal como lo manifiesta el texto bíblico. En el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué precioso es delante del Señor que como pueblo de Dios podamos reunirnos para alabar su nombre, alegrarnos en su presencia, ir con ese corazón dispuesto para adorarlo, para darle gracias. Como dice el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces escogería antes, dice, estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, cuán bueno y grato es que nosotros podamos reunirnos. Claro que en este tiempo, ¿no?, ya estamos buen tiempo, carambas, en esta forma virtual, como iglesias en casa, reunidos en familia. Yo sé que todos anhelamos lo que es parte de nosotros, nuestra esencia, de juntarnos en la casa de oración, en la casa de nuestro Señor, y poder juntos alabar a nuestro Dios. Pero bueno, llegará ese día, amados hermanos. El Salmo 100, 1 al 5, mira lo que dicen: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones.
tenemos tantas razones para alegrarnos en Dios, para alabar su nombre, para darle gracias, porque nuestro Señor es bueno, lleno en misericordias en nuestras vidas. Y si nosotros pensamos en todo lo que acontece en nuestras vidas, realmente, amados hermanos, solo vemos su gracia, su amor, obrando permanentemente en nuestras vidas. ¿Y cómo no ser agradecidos? Es lo mínimo para nosotros, ser agradecidos con nuestro Señor. Con ello vayamos a nuestro estudio de Juan. Veamos Juan 2:13 hasta el final, vamos a ver en este tiempo. Pero vayamos avanzando. Primero dice: como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas e hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Como vemos, nuestro Señor realmente encontró un templo completamente contaminado, lleno de la maldad del hombre. El lugar de oración, el lugar de la casa del Señor se había convertido en un mercado, en un lugar de negocio, en un lugar donde reina la avaricia, la codicia. Ahora, por mandato divino, los judíos celebraban la Pascua al Señor cada año durante 7 días. Un recordatorio de su libertad, de la esclavitud en que vivían en Egipto. Dios había establecido este mandato para que ellos nunca se olviden de su comunión con Dios. Nunca se olviden quién los libertó de su condición de esclavitud. Amados hermanos, nosotros también nunca debemos olvidar de dónde Dios nos alcanzó, de dónde Dios nos sacó. Siempre tenemos que tener presente para tener gratitud en nuestro corazón permanentemente, para no descuidar, nuestra condición de hijos de Dios. Porque cuando nos olvidamos de el obrar de Dios en nuestra vida, lamentablemente nos volvemos soberbios, orgullosos, pensamos que nosotros somos, los que determinamos todo el bien en nuestra vida, cuando en realidad es Dios que en su amor y misericordia permite todo el bien en nosotros. Ahora, todo varón judío estaba obligado a peregrinar a Jerusalén para adorar al Señor en el templo y presentar su ofrenda y sacrificio por el pecado. Dios había establecido este mandato de que todo varón judío debía ir a Jerusalén por lo menos una vez al año para este tiempo de la celebración, este tiempo de recordatorio. Es una forma en que Dios permitía que el hombre siempre tuviera esa comunión con Dios, que no se apartara, que no se alejara, que viviera en esa relación con Dios. Cuando nosotros dejamos de congregar, por ejemplo, fácilmente nuestro corazón se va apartando de Dios, se va endureciendo. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de orar, lamentablemente, como seres humanos, nos apartamos de nuestro Padre, de esa comunión con Dios. Y en la medida que nos alejamos, en esa medida también nos extraviamos. En esa medida prácticamente nos llenamos y nos cargamos de tantos males que cuando regresamos a nuestro Señor venimos totalmente maltratados, si se permite el término. Ahora, nuestro Señor acude a esta celebración, o sea, Jesús también va a esta celebración, como vemos, dice que Él va a esta fiesta, resaltando su importancia, ya que Él representa al Cordero de Dios. Jesús representa esta celebración. La Pascua es la fiesta del perdón de los pecados, donde cada judío
lleva, ¿no?, su ofrenda, su sacrificio, su holocausto por el pecado. Y sabemos que nuestro Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo no se va a hacer presente nuestro Señor estando en este mundo si Él esta es una de las primeras fiestas al cual acude nuestro Señor, y del cual también vemos lo que Él hace, ¿no? Limpia el templo. Casi al final de su ministerio también otra vez sucede este hecho de nuevamente limpiar el templo. Pero es cuando ya nuestro Señor va a llegar a la crucifixión. Pero avancemos. Vemos también en este pasaje que los judíos de todas partes del mundo, dice, acudían al templo, y el templo se congestionaba porque los líderes religiosos permitían negociar en el templo. Habían establecido el lugar del atrio de los gentiles para que ahí se establezcan estos negocios. No, prácticamente era un lugar tan congestionado que había perdido su propósito real y verdadero, que era el lugar de adoración a Dios, ¿no? Entonces, por lo cual nuestro Señor pues se enojó, se fastidió tanto, ¿no?, por lo que habían hecho del templo del Señor, un lugar sagrado, un lugar que Dios había apartado, no para negocios, no para que el hombre estuviera pensando en sus riquezas, en su conveniencia, egoístamente, ¿no?, trabajando en lo suyo, sino un lugar donde el hombre podía acercarse a Dios, podía rendir su corazón delante del Señor. Así como Ana, ¿no?, cuando no podía tener hijos, fue al templo del Señor a adorar a Dios y solamente clamaba al Señor. Y cuando Elí lo vio, dijo: mujer, ¿hasta qué hora vas a estar aquí borracha? Dijo: vete, ¿no? Ella dijo: mi Señor, su sierva no está borracha ni ha tomado, sino que presento ante el Señor mi oración, mi clamor, mi petición. Y él le dijo: conforme a tu petición se ha hecho, ¿no? Y ella le creyó simplemente y vio hecha realidad su anhelo de concebir, porque hasta esa fecha no había concebido. Como vemos, el templo era un lugar donde uno podía acercarse a Dios, pero ¿cómo lo habían convertido ellos, no? En un mercado, como dice nuestro Señor. Ahora, los viajeros tenían que cambiar su dinero para el impuesto del templo en moneda local. Se supone que ellos venían de otros lugares con moneda extranjera, pero el templo solamente aceptaba moneda local, para lo cual estaban prestos los cambistas ahí sacando del jugo. Dice, era prácticamente el precio que ellos cobraban era demasiado, era muy usurero. Y además, para llevar animales para su sacrificio era muy complicado, ¿no? De lejos llevar un animalito, y cuando lo hacían, dice, los líderes religiosos siempre encontraban defectos. Entonces lo rechazaban, por lo cual tenían que prácticamente comprar de ahí. Era un negocio redondo para los líderes de la iglesia. Amados hermanos, ¿qué nos muestra esto? ¿No? Que habían hecho de la religión su negocio. Estaban prácticamente solamente involucrados en ese afán de las riquezas. Y hoy en día también vemos esto mismo en muchas denominaciones que cobran por orar. ¿Cuánto es cuál es tu necesidad? Tanto así es también tu ofrenda, ¿no? Ahí, imagínense, ¿no?, que como si fuera el hombre el que hace los milagros, cuando todo es de gracia de nuestro Señor. Pero sin embargo, todos aquellos incautos que no conocen la palabra, lamentablemente caen en el engaño. Sigamos. Jesús se enojó debido a estas prácticas deshonestas y codiciosas, sobre todo porque negociaban en la zona del templo, como una burla a la casa de Dios. Amados hermanos,
sabemos que el templo es sagrado, está apartado para el Señor. No es un lugar de negocio, no es un lugar de lucro, no es un lugar donde nosotros vayamos buscando nuestros propios intereses. Es el lugar de adoración a nuestro Padre. Es el lugar donde nosotros podemos agradecerle, alabarle, bendecir su nombre. No es un lugar para nada de buscar solamente nuestro provecho personal. No podemos confundir. Nosotros tenemos tanta limitación delante de Dios y somos siempre esos menesterosos, esos necesitados de Dios. Y el templo es el lugar donde Dios estableció, el lugar donde podemos hallarlo, el lugar donde podemos orar a nuestro Señor, pedir a nuestro Señor y poder también adorarlo por sus muchas bendiciones. Ahora, en esta oportunidad, como decía, es la primera vez que nuestro Señor despeja el templo y la segunda vez lo hace al final de su ministerio. La gente había pervertido el propósito del templo de Dios. No les importaba que era el lugar para adorar a Dios y no un lugar de buscar ganancias, de buscar egoístamente por la avaricia de sus corazones. Ahora, hoy también podemos ver, ¿no?, que lamentablemente se hace negocio con la religión, con la necesidad del pueblo de acercarse a ese Dios. Y sabemos que esto sucede en aquellos que no conocen la palabra. Por eso Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos leer la palabra para entender los caminos de nuestro Señor, para conocerlo a nuestro Dios, para conocer su corazón, para conocer nuestra condición delante de Él. También para entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿A quién tenemos que acercarnos? ¿A quién tenemos que buscar siempre? A nuestro Señor Jesucristo y no a hombres. Los hombres solamente somos instrumentos de Dios. Yo sé que Dios puede usar, amados hermanos, a cualquier persona que tenga ese corazón dispuesto de servir a Dios. Nosotros sabemos que Dios usó hasta el burro, ¿no?, para hablarle a Balaam. Y cómo no puede usar a quien sea nuestro Señor para hablarnos, para mostrarnos su voluntad, para hacernos entender sabiduría, para corregirnos, etc. Por ello, siempre tenemos que tener claro a quién tenemos que acercarnos. Nosotros no tenemos que mirar a las personas, tenemos que mirar a Dios, ¿no? Tenemos que mirar a Jesucristo, que nos hace instrumentos de su mano. Sigamos avanzando. Dice Jesús: hace un látigo y actúa con toda la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para regular lo que sucede en el lugar de culto, como está escrito. Veamos Malaquías 3:1-4. Mire, el Señor Todopoderoso dice: voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Israel siempre estaba esperando a su Mesías, a su Salvador. Y ese Mesías estaba en el templo, amados hermanos. Pero dice: ¿pero quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos. Será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor tal como deben hacerlo. Dios ha establecido pautas, ha establecido la forma correcta de poder acercarnos ante su presencia. No podemos hacerlo a nuestra manera, como queramos. El pueblo judío lamentablemente se había desviado completamente de
del corazón del Evangelio, del corazón de lo que Dios había establecido. Y hacían todo solamente por religiosidad, de una manera totalmente apartada de Dios. Dice, era un pueblo que de boca lo alababa, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces dice, el Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y Jerusalén, igual que se alegraba de ello en otros tiempos. Cuando Dios restaura la verdadera adoración, cuando Dios purifica el templo, cuando purifica a los que alabamos, a los que nos congregamos, realmente nuestra adoración, nuestra ofrenda, nuestra alabanza es grata delante de nuestro Señor. Agradable, olor fragante que sube ante su presencia. El templo es el lugar de adoración a Dios, casa de adoración que Dios ha establecido para congregarnos como hermanos en su presencia. Isaías 56:7 dice, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi tiempo será llamado casa de oración para todas las naciones. Como vemos, amados hermanos, Dios ha establecido su templo como casa de oración, casa donde podemos hablar con Dios, podemos disfrutar de su presencia, podemos tener esa comunión con nuestro Padre. Eso es la casa, ese es el templo. No es un lugar, como vemos, totalmente quebrantado por los judíos, porque habían pervertido la razón y la esencia del templo. Ahora, desvirtuar ese propósito es negar nuestra fe y obrar solo por religiosidad. Amado hermano, cuando se tuerce el fundamento de lo que Dios establece, todo se convierte solamente en algo religioso, en algo vano, inútil, que no sirve para nada. Mira lo que dice Jeremías 7:9-11. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. De nada sirve, amados hermanos. Tal vez no vivamos como dice exactamente acá, ¿no? Después de robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal, o sea, vivir en idolatría, acercarnos al templo y pensar que ahí estamos a cuentas con Dios. Para nada, no es algo automático, no es algo religioso que tenemos que hacer, porque realmente Dios conoce nuestros corazones. Claramente Él dice, yo el Señor he hablado, les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Dios es consciente de nuestra vida. Vivimos delante de Él permanentemente. No podemos nosotros engañar a Dios por el hecho que vamos al templo, que nos congregamos. Lamentablemente, amados hermanos, de todo se ve en nuestra vida. Hay muchos que solamente hasta se ha visto, ¿no?, que en todo el tiempo del culto están con el celular. ¿De qué les valió ir al templo? ¿Cuál es la razón de ir al templo? ¿Solamente para aparentar? ¿Solamente para ser vistos? Yo no entiendo cuál es la razón. Porque si nosotros vamos al templo es para adorar a Dios, es para alabar su nombre, es para agradecer a nuestro Señor, es para renovar nuestra vida de fe, es para rendir nuestros corazones una vez más ante el señorío y la majestad de nuestro Señor. Realmente se ha perdido mucho la reverencia. Se piensa religiosamente, el hecho de participar como que fuera ya el todo, como que Dios por ello nos aprueba. No, amados hermanos, no nos engañemos. La Biblia claramente dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Dios está viendo nuestra vida de principio a fin. Conoce todo nuestro ser. Ahora, en el 15 decía, ¿no? Al verlo Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas, sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y los volcó a las mesas. A los vendedores de paloma les dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Y en el 17 dice, entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? ¿Qué vemos acá, amados hermanos? Jesús lidió contra los hechos malvados del templo. La indignación justa por la falta de respeto hacia Dios que lo consumía. Tal como dice el Salmo 69:9. Dice, me consume el celo por tu casa. En mí han recaído las ofensas de los que te insultan. Nuestro Señor realmente estaba indignado de que el lugar apartado de su presencia, lugar sagrado, de la presencia del Rey Eterno, del Dios Santo y Todopoderoso, estaba contaminado en el pecado. Lo habían prácticamente llenado de maldad. ¿Cómo no se va a enojar nuestro Señor? Ahora, debemos tener presente que el cuerpo de cada cristiano es templo del Espíritu Santo, tal como dice la palabra. Y el celo del Señor es que esté consagrado para Dios, para una limpieza continua. Nuestro cuerpo ahora es el templo de nuestro Señor. Igualmente, con el templo que acá vemos, Dios es celoso con nosotros. Quiere que nuestro templo esté consagrado, limpio para Él. 1 Corintios 6:19 dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños. Lamentablemente muchas veces no tenemos ese cuidado de guardar nuestro templo. Es decir, todo lo que acontece en nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, todo está delante de Dios. Somos ese templo para el Señor. El Espíritu Santo vive en nosotros y es parte de toda nuestra vivencia, amados hermanos. No solamente de un aspecto de nuestra vida. No podemos ver solamente lo externo, nuestra presencia, que nos vistamos bonito, que aparentemos, no sé, algo delante de las personas, ¿no? O delante de Dios. No, Dios está viendo lo profundo de nuestro ser, toda nuestra vivencia. Tal vez podemos sonreír, pero por dentro estamos refunfuñando. Dios está viendo lo profundo de nuestro ser. Jesús obró demostrando ser el Mesías, pero los judíos piden una señal milagrosa para aceptar su autoridad y creer, pero sus corazones se cerraron contra él, porque claramente le dicen, le preguntan, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Para echarnos fuera, para tener este celo de este templo, si las autoridades judías nos han permitido vender acá. Jesús estaba pasando por encima de toda autoridad, porque Él es la autoridad máxima. Muchos lo habían reconocido como el hijo de David, como el Mesías, y ellos por eso le piden una señal milagrosa. Qué triste, amados hermanos, que siempre se busque ello, Se busque no creer en la palabra, no creer en el Señor tal como dice, no reconocerlo como Dios y buscar algo para creer. Señor, si haces esto, te voy a creer. Señor, si es lo otro, voy a obedecerte, etc. Amados hermanos, Dios es Dios, Rey del universo. Creamos o no creamos. Dice, el sol sale para buenos y para malos. Es decir, para todos. Así crean o no crean, porque Dios es bueno. Dios está lleno en amor y misericordia. Pero ciertamente no significa que uno va a pasar por encima de Dios. Para nada. Dios es también justo, fiel y justo. Dice, es fuego consumidor.
es que realmente es espantoso, dice, caer bajo la ira de Dios. No podemos minimizar a ese Dios lleno de amor pensando que no va a pasar nada. El hecho de vivir en pecado, en maldad, sin arrepentimiento, no. Necesitamos permanentemente, amados hermanos, limpiar nuestro templo, limpiar nuestra vida. Por ello Dios estableció este texto de 1 Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Permanentemente necesitamos evaluar cómo estamos delante de nuestro Señor y ponernos a cuentas con nuestro Dios. Ahora, Jesús, ante esta petición de estos judíos, ¿no?, de que haga una señal milagrosa, Él hace una asombrosa declaración sobre su muerte y resurrección, que ellos destruirían su santuario y en 3 días lo volverían a levantar. ¿Qué dice este pasaje? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Como vemos, los judíos no comprendieron porque les importaba solo lo material, no las verdades espirituales. Y Jesús se refería a su cuerpo, el santuario de la plenitud de la deidad. Amados hermanos, si nos enfocamos solamente en lo material, si nos enfocamos solamente en las cosas de este mundo, ¿cómo vamos a querer alcanzar esas verdades eternas que necesitan escudriñarlas como el oro, buscarlas como la plata? Tenemos que realmente esforzarnos en lograr alcanzar ese entendimiento de los secretos profundos de nuestro Señor. Dice: alcanzar la sabiduría es más valiosa que el oro más fino, más puro. Tiene mucho más valor. Y sabiduría es eso. El temor a Dios es el conocimiento de Dios. Y ello solamente está al alcance de todos aquellos que determinamos dedicar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas a buscar ese conocimiento de Dios. Es meternos en Él, creerle a Él, buscarlo a Él. Desde madrugada, desde muy temprano, estar en esa comunión con nuestro Señor. No podemos pretender alcanzar conocimiento y sabiduría sin esfuerzo. Eso no viene, pues, amados hermanos, solamente por una oración que digamos: Señor, hazme sabio. No, eso viene producto de un esfuerzo permanente, de un arduo trabajo en nuestro Señor. Ahora, los judíos no comprendieron porque estaban centrados su corazón en lo material. En Isaías 43:7 dice: trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. No habían entendido que Dios los había creado para gloria de su nombre, que Dios los había llamado para su gloria. Ellos simplemente estaban ahí buscando lo suyo, su conveniencia. Ahora, así como habían contaminado el templo en Jerusalén, le darían muerte más adelante, porque no habían reconocido a Jesucristo como su Mesías, como el Señor, como ese Dios encarnado, haciéndose presente en su pueblo. Qué triste, amados hermanos, enfocarnos completamente en lo material y perder lo más valioso, esa presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros hemos entendido a estas alturas que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y si no tenemos a Dios, por más que tengamos todo el oro del mundo, no tenemos nada. Somos desventurados, vacíos, somos totalmente pobres, desnudos delante de Dios. Eso dice la palabra. Ahora, después que el Señor fue crucificado y resucitó,
sus discípulos recordaron su anuncio que en 3 días resucitaría. Qué tremendo, ¿no? Sus discípulos también en ese momento tal vez no habían entendido, pero guardaban en su corazón esa palabra. Y cuando se cumplió todo lo que Jesús había anunciado, creyeron, dice en él. Juan 2:22 dice, por eso cuando resucitó sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Qué tremendo es esto, amados hermanos. Por el cumplimiento tan maravilloso de la profecía ante sus ojos, creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Prueba fehaciente de que la palabra de Dios tiene cumplimiento fiel. Y no hay forma de que no se cumpla lo que Dios establece. Generalmente nos cuesta aceptar y creer la palabra, mas deberíamos atesorarla, porque Dios en su tiempo lo clarifica y lo hace real. Ciertamente la palabra de Dios es fiel y verdadera. Siempre ha de cumplirse, amados hermanos. Creerla es lo más grandioso que podamos atesorar. Vivir por la palabra es realmente lo que Dios espera de nosotros. En Jeremías 1:12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué significa esto? Mire, veamos en Dios habla y dice, tienes razón, me dijo el Señor. En efecto, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. ¿Quién está detrás de toda la Escritura? Dios mismo, quien la respalda, quien la sostiene y quien la cumple en el momento que Él lo ha establecido. Sigamos, ya para ir casi terminando. Muchos creyeron en Jesús por las señales milagrosas, sin embargo, no le confiaron sus vidas, como vemos en este pasaje que sigue. Juan 2:23-25 dice, mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues Él mismo conocía el corazón del hombre. Como vemos, amados hermanos, muchos judíos lo seguían solamente por curiosidad. Buscaban algo sensacional, milagros, prodigios que hiciera el Señor. Por lo que Jesús no creía en ellos, dice, porque conocía sus corazones. Qué triste es acercarse al Señor solo por interés. Qué triste es participar de la iglesia solo por conveniencia, solo por alcanzar un bien de parte de Dios, porque cuando se logra, generalmente desaparecen rápidamente, ¿no? Como decir, ahora en esta pandemia muchos claman a Dios y cuando se sana el enfermo, se olvidan por completo. Qué triste es, amado hermano, no reconocer la majestad y grandeza de nuestro Dios. Nadie conoce el corazón del hombre mejor que el Señor, y solo en su amor podemos ser salvos y restaurados. Claramente la palabra dice en el Salmo 139, dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Jesús no necesitaba que nadie le cuente de alguien, le diga, mira, este va por interés, mira, él no está creyendo en ti, nada. No había necesidad, porque Él miraba los corazones, conocía sus pensamientos. Amados hermanos, Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Y realmente, ¿cómo lo hallará, no? Contaminado. ¿Cómo lo hallará cuando vamos a su presencia, cuando lo alabamos tal vez y estamos pensando en otras cosas? ¿Cómo hallará Dios nuestro corazón? Seamos conscientes a quién estamos adorando, a quién estamos alabando. Realmente necesitamos entender a nuestro Señor. Vayamos a la conclusión. Al reconocer el señorío de Cristo, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y fuimos limpiados de toda contaminación, tal como vemos en su palabra. Primera
Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos portadores, ¿no?, de esa deidad en nuestra vida. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, hemos sido limpiados, purificados, apartados para nuestro Dios. En el momento que hemos creído y aceptado a nuestro Señor, realmente ha sucedido un milagro poderosísimo en nuestra vida, que tal vez no lo podemos entender en su cabalidad, pero en el tiempo lo veremos, amados hermanos. En el tiempo veremos la grandeza que Dios produjo en nosotros por haber reconocido a Jesús como el Señor de nuestra vida. Imagínense que somos templo del Espíritu Santo, de ese Dios todopoderoso, vive en nosotros. Qué grandioso es eso. Segundo, solo Jesús puede purificarnos y hacernos aceptos ante Dios. Y todo lo que hagamos en nuestras fuerzas solo es religiosidad, vana, inútil. Por eso Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, en nosotros mismos no podemos alcanzar salvación, justificación delante del Señor, no. Todo es solamente la gracia de Dios. Es Cristo Jesús alcanzando nuestras vidas. Tercero, la palabra de Dios es la verdad eterna, que tiene cumplimiento fiel. Necesitamos atesorarla confiando que Dios la respalda, que Dios vela para su cumplimiento, como hemos visto en Jeremías 12. El Salmos 84:12 dice, Señor Todopoderoso, felices los que confían, los que en ti confían. Cuando confiamos en su palabra, somos dichosos, bienaventurados, porque Dios se encarga, amados hermanos, de que sus promesas, de que su palabra en la cual hemos confiado, creemos cada día, Dios la está cumpliendo. Por eso cada mañana simplemente oramos, ponemos nuestras cargas en Dios y después esperamos en el obrar de nuestro Señor. Esa es nuestra confianza. No estamos viviendo atribulados, cargados con nuestras cargas, no. El Señor se encarga porque hemos puesto, porque estamos confiando en Él. Finalmente, Jesús conoce nuestros corazones y espera que podamos confiarle todo nuestro ser y su gracia fluirá en nuestra vida con poder. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 23:26 dice, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. De eso se trata la vida de fe. De eso se trata nuestra vida con Dios. De que podamos realmente entregarle nuestra vida, confiar en nuestro Señor y ser esos verdaderos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Muy bien, amados hermanos. Como cada primer domingo, recordamos la obra preciosa que hizo nuestro Señor Jesús a favor de nuestras vidas. Sabemos que Él pagó un costo alto por cada uno de nosotros, por lo cual siempre estaremos agradecidos. Y no es coincidencia que hoy hayamos hablado del templo, de esta fiesta de Pascua, donde, si bien es cierto, el pueblo de Israel recordaba su libertad de la esclavitud, para nosotros significa también que Jesús es ese Cordero de Dios que subió a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él fue el sacrificio por nosotros. En 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Entonces, hoy recordamos esa obra preciosa de nuestro Señor que tuvo un costo tan alto. En Isaías dice que Él fue molido por nuestras rebeliones.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. Por su cuerpo, ¿no?, que ese sacrificio que él tuvo, nosotros alcanzamos paz y salud. ¿Qué tal si con esa convicción podamos servirnos de la mesa de nuestro Señor con profunda gratitud? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el pan y la copa que representan, Señor, tu cuerpo molido para nuestra salud, para nuestra paz, y tu sangre derramada hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados. Amado Padre, hoy al recordar esto, Señor, lo hacemos con profunda gratitud y reverencia. Gracias, amado Dios, bendice, Señor, este pan y esta copa y signifiquen, Señor, el sacrificio que hiciste por nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sirvámonos también de la copa, dando gracias a nuestro Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Para terminar, orando, amados hermanos, voy a invitar a mi esposa. Y ahí, si tú estás con tu familia, que tal vez puedas reunirte, juntarte y juntos podamos orar. Bien. Padre bueno, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu que obra en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, por tu obra preciosa en la cruz, que trajo salvación, vida, esperanza a nuestras vidas. Y creemos, Señor, que esta provisión tuya se extienda, Señor, a tantos que lo necesitan. Sabemos que este tiempo, Señor, es el tiempo de la cosecha. Muchas vidas están dispuestas, Señor, para recibirte, para escuchar tu palabra. Oramos, Padre, que como iglesia podamos ir y predicar este evangelio, las buenas noticias, Señor, alcanzar esas vidas que necesitan de ti, Padre. Gracias, amado Dios, te damos toda la gloria a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Así que somos templo del Espíritu Santo. Así que el Señor mora en nosotros. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Dios los bendiga, cuidemos hermanos. nuestro templo. Así es. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, Bendiciones. hermanos. Qué hermoso tiempo de la palabra del Señor, hermanos. Así que ahora toca despedirnos de este culto virtual, de este domingo, mas no de la presencia del Señor. Así que vamos a alabar su nombre. Vamos a terminar este tiempo diciéndole: Señor, cuando el pueblo se une suceden cosas maravillosas. Si tú en tu casa puedes dar un grito de júbilo, hazlo, hermano. Imagínate que estás aquí en la iglesia juntos cuando alabamos al Rey. Vamos a ponernos de pie si puedes y alabar su nombre. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Alábale. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Alábale. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Decláralo. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Se siente el fuego del Espíritu Santo. Se siente el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, el amor que Dios me da. Cuando el pueblo
Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia. Decláralo, hay sanidad. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia. Decláralo, Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Gloria a Dios. Cuando el pueblo del Señor se pone de pie y con fe alaba a su Señor, la enfermedad se va, hermanos. La enfermedad se va, la pobreza se va, la angustia se va, hermanos. Decláralo en el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Y ya saben, no salga de casa. Protéjase y proteja a su familia. Dios les bendiga.